Bueno, señores, entramos en un tema muy importante y que está en el debate público, el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego pues que una pareja emitiera un concepto de inconstitucionalidad o creyera que el artículo 26 del Código de la Familia, que establece el matrimonio entre un hombre y una mujer, es inconstitucional y llevara esto al debate legal. Vamos a hablar hoy al respecto con el abogado de Nueva York, él es Hunter Carter, y le doy las gracias por ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Le doy las gracias por estar aquí en Next Noticias con nosotros para hablar al respecto. Yo comentaba que en este momento estamos en pleno debate si se declara inconstitucional o no este artículo 26 de la familia. Y le pregunto, a su percepción, ¿es inconstitucional declarar el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer? Y además, ¿es discriminatorio? ¿Qué piensa? Bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco también a la invitación de los abogados aquí en Panamá que me han invitado a presentar un amicus curiae, un escrito ante la Corte Suprema en precisamente este tema. Estoy en representación del Colegio de Abogados de Nueva York y hemos presentado una descripción de la larga historia del litigio para matrimonio igualitario que se resolvió en 2015 en los Estados Unidos a favor. Sí es discriminatorio. Obviamente no tengo una opinión respecto a la ley panameña en sí, pero nuestra presentación manifiesta a la Corte Suprema que el concepto de la igualdad ante la ley que otorga no solamente la Constitución, sino también de la Convención Americana de Derechos Humanos, está una obligación del Estado de Panamá, como es de Chile o los demás países. He participado como el representante de las parejas de mismo sexo en Chile y denunciamos Chile ante la Comisión Interamericana y Chile firmó un acuerdo de solución amistosa con nosotros para terminar o acabar con la larga historia de discriminación en Chile contra esas parejas y sus familias. Y me interesa conocer su postura justamente porque proviene usted de un país que lo ha aprobado actualmente, pero hay ciertos aspectos que se mantienen en el debate. Quiero ir desglosándolos para que usted pues pueda brindar su opinión al respecto. Por ejemplo, en Panamá hemos notado que con el pasar de los años, tal vez la discusión ya no está centrada tanto en darle un derecho a la persona del mismo sexo que pueda contraer matrimonio, como lo hace pues una pareja entre un hombre y una mujer, sino en el punto de la adopción, porque dicen el matrimonio entre personas del mismo sexo, quienes lo adversan, atenta contra la familia. Cuando le dicen a ustedes atenta contra la familia, ¿qué nos tienen que decir? Primero, ¿cuál familia? ¿La familia de quién ha sido atentado? Yo creo que es un prejuicio, es un mito, es un temor, pero no tiene base alguna en los hechos científicos. El bienestar de los niños, la cualidad de la familia es una cosa que ha sido bien estudiado por sociólogos, psiquiatras, pediatras, médicos, todo tipo de profesional. No hay ninguna prueba que respalda esa posición o ese temor que al aprobar el matrimonio igualitario puede dañar a una familia o una persona. De lo contrario, nuestra Corte Suprema falló en 2013 contra las personas que auspiciaron un referendo contra el matrimonio igualitario. Y ellos dijeron a la Corte Suprema, no nos molesta que ellos pueden casarse. Y la Corte Suprema dijo que ustedes no sufren nada. Para hacerlo más claro, el niño que crece o que es criado por dos hombres o dos mujeres, ¿tiene la misma orientación sexual que sus padres que lo han adoptado? No sé por qué existe este prejuicio, no hay ninguna evidencia de esto. De lo contrario, hay muchas familias conformadas por parejas del mismo sexo y tienen hijos o hijas y esas familias han sido bien estudiadas como las demás familias han estado estudiadas. Y resulta que la orientación sexual no se transmite, no funciona así. Hay muchos niños, hijas o hijos straight, como digamos, heterosexual, de parejas, de padres homosexuales. Así que la transmisión en sí no pasa así. Pero me pregunto también, ¿y qué? Porque uno tiene el derecho a su propia orientación sexual. La larga historia de discriminación en nuestra contra ha sido prohibido por la Convención Americana y Panamá, como Chile, como Colombia, en los países en donde he luchado, y México, también ha firmado esa misma convención para decir que si uno tiene una orientación sexual distinta, hay que respetarla.
Ahora bien, otro de los aspectos que se discuten es el tema de que, lógicamente, una pareja entre un hombre y una mujer va y compra una vivienda, una vez se casan con sus documentos y no lo pueden hacer dos hombres o dos mujeres, y nos dicen, bueno, resuélvanlo agregando o creando una figura que les permita hacerlo sin necesidad de casarse. ¿Qué nos tiene que decir usted al respecto? Primero que todo es como dijo la Corte Suprema de México, que el matrimonio es un derecho, y es un derecho a otros derechos, como la de la propiedad. Es un marco jurídico, y ese marco jurídico del matrimonio civil se trata de un tema que es laico, y ese tema se trata de una agrupación de derechos que nos otorgan a parejas o a familias para proteger a esas familias, porque es importante la lealtad, el compromiso y todas esas cosas que uno piensa asociadas con la familia. En Panamá hay posiciones muy antagónicas. Por ejemplo, ya hemos visto declaraciones del procurador de la administración que dice, para que la norma no sea inconstitucional, debe abrirlo a parejas del mismo sexo, y también está la de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, que dice que actualmente la norma no es inconstitucional y que hay que tomar en cuenta que pues, la gran mayoría de la población en Panamá, sin discriminar otras religiones, profesa la fe cristiana y la fe católica. Cuando usted escucha estas declaratorias que sí son bastante antagónicas, ¿qué nos tiene que decir? Primero, personalmente, te digo que soy cristiano. Yo todos los domingos estoy en la misa. Yo tengo una interpretación en nuestra iglesia que es distinta a la interpretación de otras iglesias. Muchas curas y iglesias y obispos se han presentado ante, por ejemplo, nuestra Corte Suprema en escritos amicus curiae para decir que el Señor Jesucristo nos mandó a amar al prójimo, y por eso nuestra interpretación es que el matrimonio en el marco cívico, en el marco jurídico de matrimonio y también en el marco religioso debe respetarse a cualquier pareja que elige, no importa su orientación sexual. Pero tengo un mayor respeto por otras personas, como algunos obispos católicos que dicen de lo contrario. Lo que digo yo es que en un marco jurídico el país no debe elegir entre una interpretación y otra. Es que decir que hay que separar la religión de esto. Sí, pero también agregaría que cuando aprobamos el matrimonio igualitario en Nueva York en 2011, la mayoría de los católicos, los actuales, los laicos católicos, estuvieron en favor, porque eso crece la familia, están muy pro familia los católicos. Son los obispos que están en contra, esa es su creencia, respeto su creencia, pero yo creo que es una interpretación errada de la Biblia. No me puedo ir sin consultarle qué avances ha notado en otros países y que sean favorables a la lucha que lleva la población homosexual en Panamá. Por ejemplo, si ha aumentado o ha disminuido el índice de divorcios en los países en donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, si por ejemplo la tasa de niños en adopción ha aumentado, por ejemplo, para que aporte también al desarrollo de la familia. ¿Qué avances se ven? Yo diría unas cosas. Primero, en estos países que tenemos en las Américas, mucho problema con la adopción, no hay suficiente. También yo soy en representación del Harvard Child Advocacy Project en pro de la adopción internacional. Panamá, siendo uno de esos países muy internacional, tiene el mismo problema que tenemos en las Américas de niños y niñas esperando a ser adoptados. Y esas familias conformadas por parejas del mismo sexo son capaces y desean con todo su corazón adoptar niños y tener familias. Así que es injusto hasta los niños. Segundo, respondiendo a tu pregunta, han estudiado las tasas de divorcio en los estados de los Estados Unidos que han adoptado el matrimonio igualitario, y completamente de lo contrario de lo que dicen algunas personas con sus prejuicios, no tenía ningún efecto en la tasa de divorcio. Subió la tasa de adopción. Para finalizar y en breves segundos, ¿cuál es su mensaje al país en esta lucha por el matrimonio Primero, homosexual? muchas gracias por invitarme a compartir nuestra experiencia, porque yo creo que el temor que resulta de los prejuicios nos enseña que siempre tenemos que reconsiderar las cosas que no han sido cuestionadas o consideradas, y tenemos que basar nuestras decisiones en hechos, en la ciencia social y no en prejuicios y mitos. Hay que respetar a todos los demás, pero eso significa que no podemos discriminar como han hecho a las parejas del mismo sexo por tanto tiempo. Bueno, le agradezco estar con nosotros esta mañana aquí en Next Noticias, representante del Colegio de Abogados de Nueva York, que está aquí para respaldar la lucha de parejas homosexuales que buscan tener el derecho al matrimonio y todos los derechos que lleva consigo esta unión en nuestro país.